Bienvenidos, ¿cómo están? Segundo programa de nuestro Compromiso Salud. Segundo programa que tenemos que comenzar con un agradecimiento muy especial, porque la verdad que nos desbordaron los mensajes de ustedes, las manifestaciones de afecto, las proposiciones de temas. Muchísimas gracias. Lo vamos a hablar con el doctor Eduardo Bianco en un instante nada más. ¿Cómo presentarles el programa de hoy? ¿Cómo presentarles un tema que durante muchísimas décadas fue tabú y que yo, que tengo tantos años en los medios, pensé que era un tema prohibido por un decreto, por una ley, cuando en realidad no había prohibición de ningún tipo. Simplemente había una decisión técnica que las autoridades en un momento y en otro tomaron en cuenta, es decir, no se habla de esto. ¿Qué es esto? No se habla del suicidio porque puede tener efecto contagioso. En realidad no había decreto ni había ley que prohibiera hablar en los medios de esto, pero así nos criamos casi todos y crecimos en los medios escuchando una cosa que no existía. ¿Cómo hablarles de un tema que golpea fuertemente a la sociedad uruguaya y que nos pone en esos primeros lugares de América Latina y del mundo en los que no queremos estar? ¿Cómo hablarles de un tema que, al igual que los siniestros de tránsito, nos golpea a todos porque muy cerca, en la familia, en nuestro entorno de amigos, de nuestro trabajo, siempre hay alguien que tuvo un accidente importante o no tan importante, alguno con consecuencias muy graves o gravísimas? Y también en nuestro entorno más cercano de familia o de amigos en el trabajo, el tema del suicidio, un día sí y lamentablemente otro también, está arriba de la mesa. Con el trabajo profesional que les presentamos la semana pasada, estamos iniciando nuestro segundo programa. Por eso le doy la bienvenida nuevamente a nuestro director técnico, al científico de nuestro programa, el doctor Eduardo Bianco. Doctor, bienvenido. Un gusto nuevamente. Bueno, un placer. Y primero quiero reiterar, como tú bien lo hiciste, y agradecer a toda la gente que me contactó, me hizo llegar las felicitaciones y también el interés por nuevos temas, y que los vamos a tener en cuenta sin ninguna duda. Bien, qué tema, ¿eh? Sí, la verdad es un tema muy importante, muy serio, que hay que encararlo seriamente, como lo vamos a encarar en el día de hoy. Les voy a dar las vías de comunicación y después les vamos a presentar el tema más formalmente. Recuerden que nuestro Twitter es @saludcompromiso, que nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com y que además, y también queremos hablar de eso brevemente, estamos en Imparcial, 1090 AM, los sábados a las 12:30. También muy grata repercusión de ese primer programa donde ustedes, como van a ir viendo, van a tener un contacto allí, sí, más fluido, más directo con el doctor Eduardo Bianco. Si le parece, doctor, entramos en tema con este informe. Uruguay se encuentra dentro del grupo de países que presentan altas tasas de mortalidad por suicidio, ubicándose en el segundo lugar en América y en primer lugar en Sudamérica. Es necesario comprender que el suicidio es un fenómeno multicausal que implica el acto de matarse a uno mismo, tal como lo define el Ministerio de Salud Pública. Hay quienes sostienen que el suicidio es una muerte social primero y humana después. El suicidio es inversamente proporcional a la felicidad que experimenta una persona. El suicida es ambivalente, quiere vivir y quiere morir. En nuestro país ocurren 2 casos de suicidio por día y estos casos duplican a los homicidios. En el grupo de 15 a 30 años, el suicidio es la segunda causa de muerte después de los accidentes. Yo siempre lo pongo de ejemplo al suicidio como donde más se entrelaza, ¿no? Lo biológico, molecular, bioquímico y los determinantes sociales. El pico que se dio en el 2002 nos habla claramente de ese tema. ¿Por qué las personas se suicidan o intentan hacerlo? Depresión, pérdida de trabajo, nada lo motiva, veía todo negativo, dejó con su pareja, está solo, tiene muchas deudas, era víctima de abuso, lo estafaron. ¿Este es un problema nuevo en Uruguay? ¿Está aumentando los casos de suicidio en los últimos tiempos? ¿Existen diferencias sociales, culturales, económicas y de género? ¿Es posible hablar de contagio en suicidio? ¿Se puede prevenir? ¿Cómo? El suicidio, por su magnitud e impacto en la población, es un problema de salud pública y social que merece nuestra atención. Que la palabra suicidio no sea un tabú. Para prevenir es necesario hablar.
Estamos en tema. Doctor, estamos de cara a un nuevo programa. Sin ninguna duda, este tema es muy importante para nosotros y vamos a tratar en este breve lapso de presentarles qué ha pasado en Uruguay en estos últimos más de 100 años, porque tenemos datos de más de 100 años con respecto a la evolución, tanto en Montevideo como en el interior, a las características de las personas que cometen suicidio. Y bueno, vamos a rematar nuestro programa con la presencia de un invitado especial que nos va a ilustrar más sobre este punto. Gracias, doctor. Entramos en tema inmediatamente después de nuestra primera pausa. Entramos en tema, un tema que no es fácil de abordar de este lado y ustedes por allí. Vamos a hacer de este programa algo que sea totalmente llevadero para conocer datos e información que ayuden en algo a prevenir algo que seguramente en los próximos años podría llegar a ser mucho más grave. Doctor, por favor. Gracias, Miguel. Y como tú decías, este era un tema tabú para los medios. Gracias a una estrategia, el Día Nacional de Suicidio, que forma parte del Plan Nacional de Prevención, que es el 17 de julio de cada año, los medios, aprovechando esa circunstancia, colocan este tema, este tan importante tema, de una forma adecuada. Con responsabilidad, con seriedad, es necesario explicar qué es lo que está pasando en el país y en el mundo en este tema. ¿Qué es suicidio? Hay muchas definiciones de suicidio. El suicidio es toda conducta que busca y encuentra la solución de un problema existencial en el hecho de atentar contra la propia vida del sujeto. Y en el mismo intervienen varias circunstancias. Obviamente el individuo con sus características psicológicas, la familia, la comunidad y la sociedad con la influencia que ejercen sobre el mismo y el sistema sanitario. Si el sistema sanitario no identifica rápidamente al individuo, estamos en un problema y todo esto puede desencadenar en un acto o en una conducta suicida. El suicidio es un problema multidimensional porque involucra distintos aspectos de la persona y en donde interactúan factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociológicos. Detrás de cada persona con suicidio, en general, en la mayoría, hay procesos psicológicos de tipo depresivo, pero también hay personas expuestas a sucesos vitales estresantes que pueden no tener ningún problema psicológico previo e ingresar en un proceso o intentar un suicidio. Vamos a describir en el programa que existen factores de riesgo y factores de protección y con nuestro invitado también hablaremos sobre prevención y tratamiento de aquellos que logran sobrevivir o de los que intentaron y no concretaron el acto. ¿Qué está pasando a nivel mundial? A nivel mundial, 1 millón de personas por año muere a causa de suicidio. Y en los últimos 45 años, el suicidio aumentó en un 60%. Es una de las 3 primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en muchos países y la segunda en el grupo de 10 a 24 años. Y esta tendencia, según los expertos, continuará en aumento. En base a las tasas de suicidio a nivel mundial aportadas por la Organización Mundial de la Salud, aunque hay problemas en algunos países que no tienen datos fidedignos o no son tan confiables, se clasifican los países en 3 grupos, los de mayor alto nivel de suicidio, entre los cuales encontramos los países de Europa del Este, los de la etapa media o el grupo medio, en donde estaría Estados Unidos, países de Europa Occidental y también de Asia, y los que tienen menor tasa de incidencia de suicidio, que serían los países de Centro y Sudamérica. Pero Uruguay escapa a este grupo de países sudamericanos y centroamericanos.
Gracias al profesor Julio Viñolo, que lamentablemente por razones de agenda no lo tenemos hoy en nuestro programa, pero seguramente lo vamos a tener en futuros programas, quien junto con un grupo de investigadores realizó un estudio de investigación del suicidio en Uruguay desde 1887 al 2010. Y en este estudio demuestra que existen 3 periodos de la historia de Uruguay con respecto a la cantidad de suicidios. Comenzamos con al fines del siglo XIX con una tasa de suicidio de 5 personas por cada 100.000 habitantes y aumenta progresivamente hasta el año 32-33 en que ocurre un pico, el primer pico de suicidio que alcanza niveles de 19 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasó en esa etapa? La crisis del 29 en Estados Unidos, que tuvo impacto económico, pero también social en nuestro país, llevando a un quiebre institucional. Y un hecho destacado, en 1933, el expresidente Baltasar Brum se suicida. Y eso también tiene que haber tenido impacto en ese pico. Posteriormente ocurre un descenso, una estabilización hasta la década de los 80, en donde se inicia un aumento progresivo, volviendo a tener otro pico relacionado con un proceso socioeconómico como fue la crisis económico-financiera de Uruguay en el 2002, alcanzando a 20,89% de casos por 100.000 en dicho momento. Lo que podemos decir de género es que el suicidio es predominantemente del hombre. En el año 2012, 81% de las personas que se suicidaron eran hombres y 19% mujeres. Esa diferencia se ha mantenido a lo largo de la historia. Aquí podemos ver la evolución del suicidio según el lugar de residencia. Históricamente hubo mayor incidencia de suicidio en el interior que en Montevideo. Y aquí estamos valorando solamente desde el año 63 hasta el año 2006. Y como ustedes pueden ver, en el año 63, entre Montevideo y en el interior había una relación de 5, es decir, era 5 veces más frecuente el suicidio en el interior que en Montevideo. Pero a partir de fines de los 80 ocurre un aumento de, y aquí estamos viendo interior, estamos viendo Montevideo y la suma de ambas es la población general. Esto solamente para recordarnos los grupos etarios. El grupo etario mayoritario donde ocurre el suicidio es en los mayores de 60 años, pero también se ve en grupos de entre los 20 y los 30 años. ¿Cuáles son las características, fuera del género, que ya lo he mencionado, las características con respecto a actividad? Si son trabajadores, si son desocupados, y para ello tomamos datos de Montevideo del año 2000. Y podemos ver claramente que las personas que carecen de trabajo, los desocupados, tienen el triple de suicidio que las personas que tienen un trabajo. Mientras que en segundo lugar se encuentran las personas jubiladas con un 37,5 por cada 100.000 personas. Y son los pensionistas, y esto ameritaría un estudio para entender qué es lo que está pasando aquí, los que tienen tasas de suicidio realmente bajas. Con respecto al nivel de instrucción, son las personas de mayor nivel educativo, las que tienen una formación terciaria o profesional, las que cometen con mayor frecuencia suicidio, seguidas por el otro extremo, aquellas personas que carecen de instrucción. En el rango medio quedamos con los que tienen primaria y secundaria. Y quisiera referirme también, para unirlo con el programa anterior, el consumo de sustancias. Hay factores de riesgo, hay factores que aumentan la probabilidad de que un individuo cometa suicidio. Ellos son
los consumos de drogas ilegales, los consumos de drogas legales, pero también de psicofármacos. Hoy quiero puntualizar 2 sustancias legales. Alcoholismo. 7 de cada 10 personas con consumo crónico de alcohol cometen un suicidio, se suicidan. Cuando consideramos desde el punto de vista del suicidio per se, 25% de los suicidios están relacionados con el consumo de alcohol. Y esto, el mensaje es que no solamente es con el consumo crónico, el consumo agudo, la intoxicación aguda puede terminar también en suicidio. Pero quizás lo que no sepan, y esto es una información que me place compartir para educar a nuestra audiencia, es la relación con el tabaco. Sabemos muchas cosas del consumo crónico del tabaco, pero probablemente usted, señora, usted, señor, no sepa que el tabaquismo aumenta significativamente el riesgo de suicidio y que cuando la persona deja de fumar y pasa a la etapa crítica de la abstinencia, se reduce el riesgo a prácticamente el riesgo de los no fumadores. Y esto es un factor independiente de cualquier otro factor y que afecta tanto a adultos como a adolescentes. Un concepto clave para mí es que todos entendamos que esto no es un rayo en el cielo sereno, sino que la persona que comete suicidio pasa por un proceso que se inicia por un estado de desesperanza, que luego continúa con pensamientos de muerte, para pasar, sí, a jugar con la idea suicida, y en la mayoría de los casos organizan un plan, sabiendo cuándo no va a haber nadie en la casa o en el lugar, cuál es el objeto o lo que debe usar para suicidarme, y allí lo intentan y muchos de ellos logran su objetivo final. En esos primeros 2 escalones, doctor, desesperanza y pensamientos de muerte, ¿es cuantificable cuántos uruguayos pasaron por una situación así? No tengo la respuesta. Porque a veces en charlas informales, a veces alguien se desnuda, entre comillas, diciendo obviamente alguien pensó en suicidarse y tiran eso así en una reunión. Esto es una pirámide, es decir, hay muchos más de los que intentan que tienen este estado, pero no llegan porque circunstancialmente pueden ocurrir que sí reciben el apoyo adecuado, que sí el contexto familiar o laboral o el grupo lo contiene y puede recibir un tratamiento. Muchos de ellos, como vamos a ver luego con nuestro profesional invitado, son cuadros depresivos que tratados pueden realmente impedirse esta evolución. Bien, doctor, creo que hasta allí estamos en este bloque para dar paso a nuestro próximo invitado que va a estar en piso acá. Es un técnico de primer nivel de nuestro país que nos va a permitir acercarnos un poquito más a este tema. Una pausa y seguimos con el tema central de hoy. Estamos de regreso para un bloque muy importante porque tenemos invitados en vivo, doctor. Sí. Hoy contamos con la grata presencia, y es un honor para nosotros, de tener al doctor Rafael Civil, médico psiquiatra, vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias. Para la Sociedad de Psiquiatría es importante estar en este tipo de programas de difusión. Bueno, seguramente que los vamos a volver a invitar por este u otros temas, porque realmente los necesitamos nosotros también ustedes para poder comunicar e informar debidamente sobre temas de salud mental a toda la población. Pero yendo directo al tema, ¿por qué una persona decide quitarse la vida o intentar quitarse la vida? ¿Qué es lo que está pasando dentro de su cabeza? Hay diferentes formas o tipos de gente que se suicida. ¿Qué es lo que usted puede decirnos? Esa es una pregunta muy importante porque es lo que actualmente se plantea relevante frente a cada caso suicida. ¿Qué es lo que determinó? ¿Cuál es la conjunción de circunstancias que determinaron en cada caso el suicidio o el intento de suicidio?
para actuar sobre ellas. Podríamos decir que hay dos grandes grupos, que son el suicidio escapista y el suicidio agresivo, ¿no? El escapista es aquel que trata de huir de un estado de ansiedad, de, digamos, sufrimiento, de duelo, de tristeza muy profunda, de dolor. Y después, conjuntamente o enseguida, viene aquellos suicidios que están marcados por la rabia dirigida contra uno mismo y contra el entorno. El suicidio es un acto sumamente agresivo. Y muchas veces en este tipo de suicidios se ven situaciones de manipulación, de venganza, de agresividad. Después hay otros grupos, como el suicidio altruista, en donde alguien se suicida o porque piensa que está haciendo un bien, ¿no? Digo, no quiero ser una carga para otros. Hay suicidios de tránsito, la gente que piensa que al suicidarse está después habilitado a llegar a una vida mejor. Después hay suicidios que no cursan con cuadros de depresión o tristeza, sino que más bien hipomanía, o sea, exaltación del humor, que son los suicidios de juego, las conductas de riesgo, de alto riesgo, no sé, la ruleta rusa o los adolescentes que andan en moto a grandes velocidades y se cruzan. Digo, ¿Eso sería una conducta suicida? eso es una conducta claramente suicida. Y después hay conductas parasuicidas, ¿no? Llamadas conductas parasuicidas, que son otras conductas de riesgo de menor jerarquía, o sea, de menor evidencia de riesgo, pero que también incluyen. Esa es la gama. Esos son los colores con que se pinta el cuadro de suicidas y conductas e intentos de autoeliminación. Básicamente es eso. Ahora, siempre, o casi siempre, estos elementos, sobre todo los primeros dos, el escape y la rabia, están mezclados. Y todo eso está en un entramado de confusión, de crisis, de conflicto. O sea, no es que la persona se quiere suicidar o no se quiere suicidar. Al mismo tiempo esas personas quieren suicidarse, al mismo tiempo buscan la muerte, pero otra parte de su persona, de su identidad, los está tratando de salvar, de evitar el suicidio. Hay un conflicto, siempre es un clima de conflicto. ¿Puedo hacerte una pregunta, interrumpiéndote allí? ¿Realmente quiere quitarse la vida o quiere terminar de vivir de la forma que está viviendo? Muchas veces las personas efectivamente quieren quitarse la vida y en esos casos es la mayor parte de los suicidios que efectivamente nosotros vemos a los familiares, vemos las consecuencias, pero el suicida efectivamente se quita la vida. Otras veces son apelaciones, tienen un sentido comunicacional para tratar de cambiar la forma en que están viviendo. Y eso es muy importante, porque ahí es donde podemos intervenir. Ahí es donde no solo los psiquiatras, sino que todo el equipo de salud y toda la comunidad puede intervenir para ayudar a evitar que se llegue al suicidio consumado, ¿no? Bien. Todas las personas que intentan suicidarse o se suicidan, ¿tienen problemas mentales previos? La mayoría. Estadísticamente alrededor del 90 y tanto % tienen problemas de alguna índole, de enfermedades de alguna índole, y alrededor del 90% enfermedades psíquicas. La mayor parte de las veces depresión, trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad. Es el gran componente. Hemos visto en los slides que presentamos que en dos periodos muy críticos de la historia del Uruguay, por el año 33, durante la depresión, durante un quiebre institucional, hubo un pico de aumento de suicidios y lo mismo ocurrió con la crisis socioeconómica del 2002. ¿Qué importancia tienen esos factores socioeconómicos y qué otros factores pueden motivar estas situaciones? Recién hablábamos de la importancia de las enfermedades psiquiátricas. Son el principal factor de riesgo. También lo son las enfermedades físicas. También hay elementos genéticos. Todas esas situaciones, todos esos son elementos de riesgo individuales.
pero también los factores sociales tienen una amplia influencia. Todo aquello que tiene que ver con la vulnerabilidad social, digamos, la disolución social, la falta de redes de contención, la falta de grupos de apoyo y los impactos, las crisis sociales aumentan el índice de intentos de autoeliminación y de suicidios, ¿no? De suicidios consumados. ¿Hay factores de protección? ¿Hay factores que pueden ayudar o proteger a las personas, disminuir el riesgo? Sí, sí, claro. En toda la medicina, en toda la salud, hay factores de riesgo hay de vulnerabilidad y riesgo y de resiliencia o protección, ¿no? Y los de protección tienen que ver básicamente con los elementos familiares, una familia constituida, una familia que funcione bien, una persona que tenga trabajo, una persona que esté socioeconómicamente de forma adecuada. Muchas veces los grupos de cohesión social, por ejemplo, tienen menos riesgo de suicidio una minoría, tiene menos, porque tienen mayor contacto social entre ellos. La gente que adhiera a una religión, los hombres casados, no así las mujeres casadas, por lo menos hay distintos estudios. Pero todo aquello que fomenta la cohesión social y la pertenencia es muy importante como factor de protección social. Y por supuesto todo aquello que contribuya a que las familias estén equilibradas, ¿no? Los factores de riesgo por trastornos familiares son altísimos cuando las familias están, digamos, con problemas. Muy bien. ¿Y cómo hacemos con esa persona que sobrevive al intento de suicidio? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y sobre todo, ¿cómo podemos prevenir que lleguen a la situación máxima de intentar o, de hecho, suicidarse? En el primer caso, aquellas personas que hicieron un intento de autoeliminación, lo primero que hay que hacer es no discriminar, no verlos como se los vio durante muchas épocas de la historia, como situaciones inadecuadas, monstruosas, moralmente condenables. Saber que la mayor parte de las veces son enfermedades, como cualquier otra. Entonces hay que tratarlos como tales. Hay que generar dispositivos de seguimiento de las personas que hicieron un intento, ¿no? Una vez que el intento fue realizado y que la persona sobrevivió, bueno, después hay que estar cerca, hay que generar dispositivos, tanto a nivel de las instituciones de salud como a nivel social. Actualmente, el Plan Nacional de Salud Mental genera una disposición que obliga a todos los prestadores de salud a que tengan en sus prestaciones equipos o distintas formas está estructurado de distintas formas, pero son equipos de recepción y seguimiento de las personas que hicieron un intento de autoeliminación, e incluso de sus familias, para apoyarlos. Bueno, el seguimiento, la consulta psiquiátrica, pero también la psicoterapia, distintos tipos de tratamientos farmacológicos o de otra índole. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, la prevención, yo insisto en la no discriminación y la observación de las situaciones de riesgo. La percepción de que una persona está en riesgo, por ejemplo, porque ha sufrido un impacto que vive como desestabilizador para su identidad, para su autoestima, la soledad, la pérdida de trabajo, a veces la jubilación, sobre todo cuando la jubilación es forzada. Las personas de edad tienen mayor riesgo que los jóvenes, como 3 o 4 a 1. En fin, la detección de cualquiera de esos elementos podría ser muy importante, y el entorno lo que tiene que hacer, yo creo que acá se debe pecar por exceso,
¿no? A veces hay que acercarse a las personas. Bueno, si después nos equivocamos y no eran de riesgo, tampoco se cambia, tampoco es un problema. Pero si realmente eran de riesgo, bueno, se los puede salvar. Y salvar es aproximarlos al sistema de salud, todos los prestadores, las mutualistas, tienen emergencia, se puede llamar, se puede llevar a la persona, en fin, generar una consulta. Tratar de generar esperanza en las personas. Aaron Beck, que es un psiquiatra bastante conocido en Estados Unidos, decía que el principal factor de riesgo de suicidio es la desesperanza. Y eso uno lo ve clínicamente. La diferencia entre una persona que está esperanzada, que tiene algún proyecto mínimo de futuro, y quien no lo tiene es crucial. Entonces, tratar de generarle a la persona, bueno, la idea de que hay esperanzas para sí. Eso puede ayudar mucho. Muchísimas gracias, doctor Civils. O sea que en un mundo lleno de posibilidades de comunicación, tenemos un serio problema de comunicación real con esta gente que necesita ser escuchada y que aparentemente la sociedad, el grupo que lo rodea, no lo escucha o él percibe que no lo escucha. También, y será para otro programa, por razones de tiempo, nos gustaría haber hablado de la importancia del primer nivel de atención en la prevención del suicidio, porque todos los profesionales de la salud debemos saber reconocer los elementos de riesgo que hay que identificar para prevenir esta situación. Eso está estipulado en el Plan Nacional de Salud Mental. Perfecto. Generar las condiciones para que los prestadores conozcan más este tema. Muy bien. Miguel. Bien, me quedo pensando en esto último, ¿no? Como en esa primera etapa cuando se recibe un paciente, porque no es fácil que el que tiene en su cabeza el suicidio llegue a la instancia del psiquiatra. Cuando llega, capaz que no llegó a tiempo o, en fin, o sea que por eso también este compromiso salud, por eso también este programa, para poner elementos arriba de la mesa con técnicos como usted y como otros profesionales que llegan semana a semana para saber que hay cosas que se pueden hacer. Y el compromiso salud también es tener los elementos claros de prevención que ustedes saben mejor que nosotros los médicos que ahí está la clave. Es decir, la actitud frente a la vida y frente a determinados problemas, a veces físicos y en este caso mentales. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y hacemos otra pausa y seguimos con este programa de hoy. Minutos finales, doctor, que nos van a servir para un resumen muy rápido de lo que ha sido este programa. Sí, realmente estoy muy contento con el mismo. Creo que pudimos aportar información, pero uno siempre se queda con la sensación de que este tema todavía da para más. Como entender, por ejemplo, por qué la diferencia entre el hombre y la mujer. 80% el hombre cometiendo suicidio y 20% lo que es lo que está pasando. Creo que son este y otros aspectos tenemos que abordarlo en algún momento. 2 o 3 cosas más. Recuerden que 12:30 los sábados en vivo por Imparcial AM 1090 podemos profundizar en estos mismos temas y allí ustedes también, al igual que con este programa, pero allí también en vivo con el doctor podrán intercambiar opiniones, comentarios y presentar dudas y sugerencias. Como bien marcaba el doctor Civils en bloques anteriores, los cambios que se están dando en la salud pública y privada, es decir, las obligaciones legales en las prestaciones, acercan mucho más la salud a la gente, sobre todo estos temas de salud mental. Pero en el ámbito privado también hay mucha gente que hace mucha cosa y lo hace mucho y bien. Por ejemplo, hablemos de la ONG Último Recurso para que ustedes tengan información adicional, dónde golpear una puerta, dónde llamar. Último Recurso tiene una página web que es ultimorecurso.com.uy y hay una serie de teléfonos, algunos gratuitos, por ejemplo 0800 84 83 de 19 a 23, ustedes lo tienen allí, 0800 84 83 2484-83 que va de 19 a 23 y las 24 horas hay un celular para llamar a la gente de Último Recurso que es el 095 73 84 83. También está la Fundación Casabajones, vaya si hacen un trabajo encomiable
fundacioncasabajones.org, esa es la página web, www.fundacioncasabajones.org. Hay consultas online y hay también allí 3 líneas telefónicas, 2403-4562, 2403-4563 y 2408-4788. Doctor, no un punto final, sino puntos suspensivos con este tema, y le pido que presentemos el tema de la semana que viene. Sí, sí. Es otro tema importante. Es el tema de las enfermedades no transmisibles. ¿Y qué hablamos de enfermedades no transmisibles? Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes y los factores de riesgo que provocan estas enfermedades. Estas enfermedades pueden causar en un corto plazo el quiebre de los sistemas de salud de Uruguay y del mundo. Por ese motivo van a ser objeto de nuestro próximo programa. Se van a encontrar ustedes allí, ahí sí, con el científico con experiencia en congresos en todo el mundo, porque el doctor tiene ese privilegio por su estudio, su trayectoria y su capacidad de participar en congresos donde obviamente están arriba de la mesa los temas que complican en el mejor y en el peor de los sentidos a los sistemas de salud, porque esto es realmente así. Absolutamente. ¿Por qué se desbordan los sistemas de salud? Bueno, es algo multifactorial, pero obviamente que la esperanza de vida que hace que todos vivamos un poco más, hacen que haya que atender una cantidad de cuestiones. Pero fíjense ustedes, y me he detenido en un detalle en el que va a hacer hincapié. Hay algunas cuestiones que pueden hacer colapsar los sistemas si no se trabaja a fondo en la prevención. Y trabajar en la prevención no es solo de los médicos, no es solo de las instituciones. Esa es una de las finalidades cuando surge este programa. Es el compromiso salud. Y no le hablo a ustedes porque se podrán imaginar que no tengo una formación científica. Hablo del compromiso salud de todos nosotros, lo que hablamos en el primer programa, lo que hablamos en este programa, en el escuchar a los que saben y cuidarnos un poco más. Es un compromiso, como tú dices, de todos, incluso de usted, señora, de usted, señor. Doctor Bianco, muchísimas gracias. Gracias Un gusto nuevamente haber compartido este programa. Recuerden que los sábados 12:30 en vivo por 1090 AM Radio Imparcial. Y a ustedes los esperamos la semana que viene. Que pasen muy bien. Gracias por acompañarnos.